Pues apenas quedan unos 6 minutos para que el reloj marque la 1, mediodía en Canarias, y tiempo de descuento porque prácticamente en media hora vamos a conocer ese dato esperado entre los muchos que van a caer esta semana, pero esa referencia sobre cuánto brilla la economía de Estados Unidos, ese dato de PIB. Antes, a la espera de todo, en medio de todo, Momentum, y lo vamos a analizar esta mañana, acompañados en esta mesa por Conrado Larroche, responsable de análisis y selección de fondos de DPM Finanzas EAF. Bienvenido, Conrado. Muchas gracias, encantado de volver aquí. Lo mismo de recibiros. Y Bruno Ruiz de Velasco, Aguirre Bengoa, gerente senior de relaciones en T. Rowe Price. Bienvenido. Hola Eva, muchas gracias por tenernos aquí hoy otra vez. Bueno, pues como siempre ese momentum, ¿cómo lo veis, cómo lo medís? Bruno, ¿quieres empezar? Bueno, es cierto que el momentum actual, no vamos a negar que está muy marcado por las encuestas de las elecciones. Ya se ha empezado a votar en Estados Unidos y veremos qué pasa el próximo martes 5 de noviembre. Si nos fijamos en lo que son datos macroeconómicos, que es lo que realmente nos debería de importar, vemos que los datos macroeconómicos que se han ido publicando durante las últimas semanas y meses siguen mostrando un componente muy alto de resiliencia. Son datos muy sólidos que auguran pues, un cierto crecimiento económico relativamente bueno a ambos lados del Atlántico y que hemos visto cómo la inflación ha ido tendiendo hacia la tasa objetivo de los bancos centrales. Eso deja sin duda alguna espacio para que los bancos centrales sigan implementando esa hoja de ruta en cuanto a política monetaria algo más laxa de la que hemos venido viendo durante los últimos años. Si nos fijamos en Estados Unidos, lo que vemos es pues igual una economía muy resistente, con unos datos de consumo todavía muy fuertes, un mercado laboral que aunque ha mostrado ciertos signos de enfriamiento sigue siendo bastante sólido y donde la Reserva Federal es totalmente data dependiente. Hoy estamos aquí, mañana estamos ahí, la curva de tipos o el dot plot de la Reserva Federal cambia a medida que vamos conociendo datos y va a ser importante conocer el dato de PIB que se va a dar hoy. Lo cierto es que desde T. Rowe Price contemplamos 4 bajadas de tipos de interés en los próximos 12 meses. El mercado descuenta entre 5 y 6, es decir, somos algo más positivos con la economía americana de lo que el mercado ahora mismo está descontando. Y en Europa el panorama es distinto. Seguimos viendo un crecimiento relativamente modesto, moderado, apoyado sobre todo en el sector servicios, pero con el sector manufacturero lastrando todavía ese crecimiento potencial. Y en cuanto a política monetaria, lo que vemos es que el Banco Central Europeo puede bajar tipos de interés 4 veces de aquí a la reunión de marzo, o sea, diciembre, enero, febrero y marzo, y el mercado está descontando ahora mismo en torno a 5 bajadas de tipos, es decir, seguimos siendo también un poco más positivos con la economía europea y nos asusta de alguna manera los riesgos inflacionistas que todavía persisten. Hemos tenido sorpresas en el dato de la eurozona, veremos a ver el de Estados Unidos. Conrado, ¿cómo lo veis? Bueno, yo por añadir muy poco a lo que comentaba Bruno, yo creo que ha habido en este mes, desde esa primera bajada de tipos, sí que ha habido un poco de cambio de paso, aun si puedo decirlo así, que además no le sorprenderá a T. Rowe, ¿no?, la casa donde viene Bruno, porque es verdad que ha sido dar ese primer paso de bajada de 50 puntos básicos y desde ese día las rentabilidades del 10 años americano no han parado de subir. Ayer ya estábamos en el 4,30, ¿no? Además, bueno, veníamos de un verano en el que unos datos bastante malos de empleo pues ponía a todo el mundo en alerta de ojo, recesión, que no lo estábamos contando y a lo mejor pasarse en las perspectivas de bajadas de tipos, pues ahora nos estamos yendo un poco a la orilla contraria, ¿no? El mercado empieza a poner en precio que no va a haber recesión, que probablemente sea soft landing, no landing o como lo queramos llamar, menores bajadas de tipos, posible repunte de inflación los próximos trimestres, eso empiezan a descontar los forwards y los 10 años pues para arriba. Entonces un poco cambio significativo de paso del verano aquí. Por tirar un poco lo que ha dicho Conrado, dice T. Rowe, lo tenía que ver porque T. Rowe Price justo ¿no? hace unas semanas era cuando lanzaba ¿no? esa previsión de cómo ve ese mercado de bonos americano. Cuéntanos un poquito en detalle. Efectivamente, y bueno, gracias por la cuña, Conrado, se agradece. No, pero a nuestro director de inversiones de renta fija a nivel global, Arif Hussain, bueno, tiene una visión sobre la economía quizás muy distinta a lo que el mercado de bonos ahora mismo está descontando. De hecho, cuando hizo esas declaraciones hace 2 semanas, el bono americano a 10 años estaba en niveles del 3,80.
ya vemos que está en niveles del 4,30 y básicamente lo que dice es que en los próximos 6 meses el bono americano de 10 años puede probar la resistencia del 5%. Las razones son varias. Principalmente lo que vemos es que bueno, tenemos un déficit fiscal creciendo, el gasto público no hace más que crecer, de hecho en las tertulias o en las discusiones entre Trump y Harris a nivel de elecciones, ninguno ha puesto encima de la mesa un posible recorte del gasto público, sino más bien todo lo contrario. Y al desaparecer la Reserva Federal como comprador natural de bonos americanos, se produce pues la necesidad de la administración americana de financiar esos déficits crecientes, ese mayor gasto público, con un comprador natural muy fuerte desapareciendo. Entonces, ese reajuste por la parte del tramo más largo de la curva hacia ese 5% pensamos que se puede producir, como decía antes, en los próximos 6 meses, en un escenario de no landing, en un escenario de soft landing, ¿vale? Bueno, si algo va a pasar en los próximos 6 meses, aparte de muchos datos, nuevas previsiones macro, vamos a tener ya el cambio en la Casa Blanca, que es el siguiente envite, ¿no?, en este mega año electoral y que llega, ¿no?, pues a ese gran colofón de la semana que viene en esta cuenta atrás, en esa manera de mirar el mercado y mirando esta primera economía del mundo. Quería preguntaros cómo medís, cómo enfrentáis lo que va a ser el impacto del resultado del cambio, sea quien sea, porque va a cambiar, en el despacho Oval, Conrado. Sí, yo creo que el mercado, o sea, siguiendo un poco lo que cotiza el mercado, si vemos esos futuros de volatilidad, vemos como claramente el futuro del mes que viene descuenta que evidentemente vamos a tener volatilidad, porque el mercado, sí, bueno, es verdad que el margen parece que ahora es Trump el que tiene más posibilidades, pero el margen es muy justo. Y al mercado pues no le gusta esa ambigüedad, le gusta saber un poco lo que va a pasar, no lo sabe exactamente y entonces pues hay volatilidad. Pero si ya te vas al futuro del mes siguiente, la volatilidad desciende mucho. Entonces, la lógica natural de las cosas te dice que al final, cuando el mercado ya sepa quién es, evidentemente pone en precio todo y a partir de ahí probablemente pase poco, digamos, en ese corto plazo. A nivel largo plazo, coincidir con Bruno, coincidir con el director de inversiones de T. Rowe. Es verdad que los déficits estructurales van a seguir con uno o con el otro. Es verdad que Trump pues, bueno, viene con propuestas de bajadas de impuestos y Kamala Harris con propuestas de subidas de impuestos, pero los dos con déficits estructurales pues, claramente, probablemente insostenibles, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros sí que vemos probablemente a lo mejor un escenario de mayor tensionamiento de esos 10 años con Trump, porque es verdad que mayor gasto y menores ingresos, pues bueno, pues eso debería tensionar más esa parte que con Kamala Harris, pero es verdad que el golpe a las bolsas vendría un poco más por las políticas de Harris, que sería más de subidas de impuestos a las compañías, de subidas de impuestos a las ganancias del capital. Entonces eso es peor un poco para apetito. Entonces uno un poco peor para los bonos, otro un poco peor para las bolsas. Bruno, antes dibujabais el horizonte a 6 meses con el Treasury, pero en la mirada total del mercado. Pues mira, te diría que estamos poniendo el foco principalmente en dos cuestiones muy relevantes. Una es la política comercial. Creemos desde T. Rowe Price que hay 3 consignas que básicamente van a ser las que influyan la política comercial de ambos candidatos, gane quien gane las elecciones. Son la desglobalización, el apoyo a la industria local americana y la competitividad económica con China. Lo que pasa es que, aunque estas 3 consignas son comunes en materia de política comercial para cualquiera de los dos candidatos, la hoja de ruta que van a seguir para poder llegar a su objetivo va a ser muy distinta. Y esa divergencia en cuanto a la hoja de ruta puede generar bastante movimiento en cuanto a mercados, tanto renta variable como renta fija, incluso tener impactos significativos a nivel industria o incluso geopolítica. ¿Qué ocurre? Que, como decía antes Conrado, Trump ha adoptado una posición mucho más agresiva, siempre en su primer mandato. Ahora ha dejado claro que quiere imponer desde el punto de vista de política comercial un impuesto fronterizo de un 10% en todos los bienes que entren en Estados Unidos desde el extranjero. Y más concretamente, cuando hablamos de China, lo que está dispuesto es a tener un arancel de hasta un 60% para todos los bienes chinos que se importen en Estados Unidos. Kamala Harris va a seguir una hoja de ruta similar a Biden, o es de esperar. Hemos visto que Biden ha seguido con los aranceles a China,
pero es verdad que ha puesto el foco quizás más en cuestiones de seguridad nacional. Hemos visto cómo ha intentado llevar a cabo políticas para fortalecer la empresa de semiconductores en Estados Unidos y la inteligencia artificial, y lo que es esperable es que adopte un enfoque quizás más multidisciplinar, tratando de que los aliados tradicionales de Estados Unidos se unan a su causa y sean un bloque más que una persona en concreto yendo contra el mundo. Desde el punto de vista, también hablaba de política comercial, política fiscal. El que gane las elecciones está claro que se va a enfrentar a un precipicio fiscal en sus próximos 12 meses de mandato. ¿Por qué? Porque tenemos la expiración de la Ley de Empleo y de Recortes Fiscales que se aprobó en 2017 y que vence a finales de 2025. Y ahí lo que vemos es, si se prorroga en su totalidad, va a suponer un incremento de en torno a 3,5 billones de dólares al déficit primario en Estados Unidos durante la próxima década. Y si hay inacción, que sería raro, lo que podríamos ver es una de las mayores subidas de impuestos a nivel nominal en Estados Unidos que se recuerdan, y eso tiene un impacto significativo desde el punto de vista del gasto del consumidor y el gasto de las empresas. Habéis estado dibujando hasta ahora un poco, ¿no?, lo que está siendo la temperatura a ambos lados del Atlántico. Queda esa convocatoria clave de la semana próxima, pendientes de la Reserva Federal 2 días después, por cierto, de la política monetaria. Decíais, ¿no?, inflación, crecimiento. Por ir terminando y mirando esa estrategia renta fija, renta variable, porque hemos hablado, pero desde DPM Finanzas, Conrado. Bueno, pues por concretar un poco una estrategia en base a lo que podemos esperar de aquí de cara a los próximos meses, nosotros en nuestra hoja de ruta está ser más constructivos con la duración, a medida que la duración va siendo más atractiva, valga la redundancia. Todo lo que se acerque al 5% en Estados Unidos a nosotros nos gusta. ¿Qué nos gusta? Las altas calidades crediticias. Pues si puedes tener un bono a 10 años al 5% y tienes un spread adicional en un bono single A de un corporate que sabes que no te va a quebrar, o un conjunto de corporates que te da 100 puntos básicos adicional, a nosotros nos gusta. No nos gusta la duración por debajo del 4% porque nos parece que con tipos reales a esos niveles y tipos de interés, si no pasa nada en las economías, que no deberían estar en Estados Unidos por debajo del 3%, pues nos parece que la duración no paga en el caso de Estados Unidos. Caso de renta variable, nosotros nos parece que está un poco más en precio, aunque pues no para el mercado de no darnos la razón, Estados Unidos que Europa. Nos parece que Europa, pues es verdad que las perspectivas de crecimiento pues son decepcionantes, las perspectivas de crecimiento tanto de PIB como de beneficios, pero nos parece que está en términos relativos bastante más barata y que desde el punto de vista ahora de máxima negatividad podemos ver sorpresas positivas. Así que nos quedáramos con algo Estados Unidos, nos quedaríamos con small caps, que además, por darle otro gacho, tienen un fondo los de T-Rowe bastante bueno. Así da gusto, ¿eh? Así da gusto, vamos. Está hecho aquí de manera circular esto. A ver, Bruno, esa estrategia de renta fija, renta variable es desde T. Rowe Price. Pues mira, en T. Rowe Price, como bien he dicho las veces que he venido, no tenemos una visión de casa, sino que lo que voy a compartir hoy es la visión de nuestro equipo de multiactivo, que gestiona más de 450.000 millones de dólares. Es un equipo muy grande y básicamente estamos construyendo las carteras con cautela. Es verdad que estamos ligeramente sobreponderados en renta variable. Pensamos que ese escenario de no landing o soft landing puede beneficiar a nivel global lo que es lo que llamamos la ampliación de sectores que se pueden beneficiar de una mayor actividad económica y de un mayor crecimiento económico, y por eso estamos ahora mismo quizás algo más positivos en value de lo que hemos estado en los últimos trimestres. Ahí vemos como la transición energética, un mayor gasto público y por ende unos tipos de interés más altos durante más tiempo, de alguna manera favorecen los sectores que tradicionalmente se han considerado como value. Y también vemos, como apuntaba Conrado, una oportunidad muy buena de diversificar en renta variable, incorporando pequeñas y medianas compañías en Estados Unidos al ver un poco las valoraciones más ajustadas en el segmento de grandes compañías. En renta fija coincidimos con la visión de Conrado y de su casa. Al final lo que vemos es que no queremos tener mucho riesgo de duración, preferimos estar en los tramos cortos de la curva, incluso tener
una sobreponderación en activos monetarios que nos permitan realizar una inversión cuando haya volatilidad en el mercado, pero la duración ahora mismo preferimos verla desde la barrera, ¿no? Si nuestra visión desde el punto de vista del responsable de inversiones de renta fija es que los tipos pueden irse al 5% en los próximos 6 meses desde el 4,20, todavía hay potencial de sufrir algo de pérdida en cuanto a una posición en renta fija con una duración muy larga. Y por otro lado, vemos atractiva, a diferencia, hablaba antes Conrado de bonos de alta calidad crediticia, nosotros nos vamos al otro extremo y pensamos que con las tires actuales y los cupones actuales en los bonos de alto rendimiento, mirando un poco los fundamentales que siguen siendo sólidos, tenemos espacio suficiente como para poder estar posicionado en ese ámbito del mercado. Pues muchísimas gracias a los dos, se nos acaba el tiempo, ha sido un verdadero placer. Bruno Ruiz de Velasco de T. Rowe Price, Conrado Larroche de DPM Finanzas EAF, gracias a los dos, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias, Eva. Nosotros terminamos ahora, pero en